seguimos en hashtag internacional hablando de la corrupción latina en América Latina con el hashtag numeral latino corrupción. Y les quería plantear lo siguiente. El Eurasia Group, una compañía de análisis de riesgo político con sede en Nueva York, plantea que hay 4 factores que, digamos, que permiten los estallidos de que se revelen los escándalos de corrupción. Y esos 4 tienen que ver con lo largo que haya estado un gobierno, los periodos presidenciales, cuánto duran, cuánto tiempo ha llevado el presidente en el ejercicio del poder y la cercanía con un ciclo electoral. Por ejemplo, Brasil, lo de Petrobras, salta en pleno ciclo electoral. Entonces, ese es un factor. El segundo factor que plantean es la independencia de la rama judicial. El tercer factor tiene que ver con los niveles de centralización o descentralización en el país. Y el cuarto factor tiene que ver con el tamaño de la clase media en ese país. Entonces le propongo que miremos rápidamente uno por uno y cómo evalúan ustedes. Arranquemos, por ejemplo, el factor de centralización del poder, o sea, países más centralistas versus unos más descentralizados. ¿Eso es bueno para la lucha anticorrupción o malo, un país centralista? ¿Cómo lo ve usted, Eduardo? Pues en términos generales yo creo que, a ver, entre más concentración de poder haya en un gobierno, digamos, entre menos posibilidades tengan las regiones de tener capacidades de autogobierno, de poder impulsar sus propias iniciativas, hay una tentación latente y es que todas las... digamos que todas las convocatorias para proyectos y todo esto salgan de un solo lugar, que sería de ese gobierno central, del nivel central. Y eso, digamos, por un lado, se ha vendido como la forma de evitar que los gobiernos regionales se roben la plata. Sin embargo, también genera una presión muy fuerte sobre los funcionarios del nivel central, porque entonces ellos son los que se van a ver expuestos a, digamos, las presiones indebidas por parte de los posibles proponentes. Y además va a existir también la posibilidad de que cuando haya algún escándalo, el gobierno pueda de alguna manera evitar que el escándalo salga, porque es que la concentración de poder genera también esa posibilidad de decirle, por ejemplo, a los medios, si usted saca eso, le quito la pauta. Entonces, evidentemente, digamos, o de decirle al juez, manéjelo, pero manéjelo en silencio, porque si usted lo saca, pues tengo todo el poder para callarlo. Entonces, digamos, de alguna manera, la centralización puede llegar a ser un problema para que los escándalos de corrupción puedan salir al público. Claro, Transparencia Internacional y el Instituto que usted representa hicieron acá un estudio en 15 municipios, ¿verdad? Después de haber hecho ese estudio, ¿qué sienten ustedes? ¿Que es mejor descentralizar o volver a centralizar? Y estoy pensando más que nada en Colombia, en el tema de regalías. El tema de regalías se planteó como una recentralización para luchar contra la corrupción, ¿verdad? Para repartir la mermelada. Y bueno, pero eso fue uno de los argumentos de que había que... Entonces, ¿qué es lo que ustedes encontraron? ¿Qué recomendarían? No sé si recomendar, no, pero por lo menos lo que escuchamos en las entrevistas con los funcionarios locales, hicimos más de 50 entrevistas con funcionarios públicos. Muchos se quejaban de la presencia fuerte del Estado central y de los procedimientos, y que a causa de esos procedimientos demasiado complicados, eso sí podía ser un riesgo de corrupción, porque ellos en el nivel local no tenían las posibilidades de actuar, de ejecutar fondos, entonces buscaban otras maneras de ejecutar que esperar el orden del Estado central. Eso sí lo escuchamos varias veces, pero escuché también en otras circunstancias, y el tema de regalías es un ejemplo,
que la descentralización favorece el clientelismo local. Y el manejo, si no está controlado en el nivel local, la ejecución del dinero de las regalías, sí puede haber también riesgo de corrupción fuerte. Entonces, ahí va lo que escuchamos. Y la cosa es que la fórmula es más compleja en la medida en que de qué tipo de centralización estamos hablando. Es decir, Colombia lleva más de 25 años en el tema de la descentralización, después de la reforma municipal del 86 y la Constitución del 91, y todavía no logramos tener la fórmula. Es decir, nosotros hemos descentralizado poder político, es decir, que la gente puede elegir sus propias autoridades, se han descentralizado recursos, pero resulta que son recursos que se distribuyen del Sistema General de Participaciones, los tributos municipales siguen siendo todo un tema. Entonces, hemos tenido una descentralización en el caso nuestro bastante incompleta. En ese orden de ideas, de todas maneras, yo sí quisiera seguir defendiendo que la descentralización, y totalmente de acuerdo con Eduardo, es por lo menos una condición institucional, social y política que puede contribuir a blindar más procesos que si hay concentración del poder. Nosotros, para decirlo de una manera muy tajante, hemos tenido una descentralización de elección de autoridades locales, gubernamentales, pero no hemos tenido una clara descentralización en el manejo de los recursos económicos. Entonces ahí ha habido una falacia, porque finalmente el tema de cómo se ejecutan los recursos descentralizados sigue teniendo un imperativo muy fuerte, y bueno, la recentralización del país arrancó desde el gobierno de Álvaro Uribe y ha continuado. Entonces, los recursos, ¿cómo se ejecutan en el territorio? Sí, pero quién toma las decisiones están más centralizadas. Entonces, por eso es una falacia decir que es que hay que recoger el dinero porque en las regiones se pierde más. Un momentico, pero ¿quién está decidiendo de cómo se gasta ese dinero? Entonces, ¿de qué tipo de centralización estamos hablando? Y yo sí soy de las que defiendo, y Transparencia por Colombia defiende la descentralización como un principio para generar una distribución equitativa de los recursos y para poner más ojos sobre cómo se deciden sobre esos recursos. El problema es que hoy las decisiones de la plata están más concentradas en el centro, así se ejecuten en el territorio. En términos de, digamos, yo más que nada trabajo en derechos humanos, ¿no? Entonces, en términos de derechos humanos, todo el mundo sabe cuáles son las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos, qué mecanismos, digamos, qué instrumentos la rigen, qué tipos de veedurías hay sobre Colombia. Esto ya está como bastante, digamos, difundido, incorporado, asimilado por la ciudadanía. ¿Qué es lo que en materia de corrupción, cuál es el régimen internacional que rige la lucha anticorrupción y cómo juega Colombia en este régimen internacional? Nosotros jugamos en todo lado. Cuanto convenio y convención internacional aparece, Colombia está. Colombia suscribió la Convención de la OEA y Colombia suscribió la Convención de Naciones Unidas, que son dos convenciones anticorrupción. Una tiene un mecanismo, que es el mecanismo, la OEA tiene un mecanismo que es el mecanismo de seguimiento a la implementación de la convención, más conocido como MESICIC, y la de Naciones Unidas tiene también su mecanismo, que es un mecanismo más de pares. El MESICIC de la OEA tiene participación de la sociedad civil. Naciones Unidas en los últimos años ha permitido que la sociedad civil se pronuncie, pero el país tiene ¿cómo se dice? Puede decir si acoge o no acoge el informe de la sociedad civil. Hasta el momento Colombia ha acogido, Transparencia por Colombia hace los informes de ambas comisiones. Digamos, en lo formal Colombia es impecable. Está no impecable, vamos cumpliendo. En lo formal, y ese es un gran reto. Es decir, ustedes saben que esto es un acuerdo entre países. Los países tampoco se van a, perdón por la expresión, a tirar tan duro. Entonces, son requisitos de crear instituciones, sacar una norma, nombrar un funcionario, y en eso hemos sido muy juiciosos. Sin embargo, cuando ya vas a ver la efectividad de las medidas, las sanciones, cuánta gente se ha disciplinado y todo, ahí ya nos va menos bien.
Y desde Corpo Visionarios, digamos, ¿cuál es la posición frente a qué mecanismos le faltan a Colombia para convertir las obligaciones internacionales y la legislación nacional en efectiva? ¿Qué es lo que ustedes creen que, digamos que las preguntas que veo aquí en la cuenta de hashtag tienen que ver cuáles son los mecanismos anticorrupción que hay que adoptar? Claro, mira, nosotros creemos que, digamos, el enfoque nuestro es el enfoque de cultura ciudadana. Y ese enfoque se maneja desde 3 sistemas de regulación distintos, ¿sí? El primero sería como el sistema legal, y en ese creemos que, digamos, todavía falta, por un lado, falta implementar más leyes anticorrupción, falta implementar, digamos, también instituciones fuertes que permitan que la corrupción no siga generándose. Es decir, el diseño institucional todavía está incompleto, ¿sí? Pero ese es un tema que debe ir complementado de otras cosas, ¿sí? Y esas otras cosas son sobre todo el empoderamiento de la sociedad civil, de los ciudadanos, en torno a la idea de lo público y de su corresponsabilidad con lo público, con el cuidado de lo público, ¿sí? Es que cuando yo decía hace un rato que para la mayoría de colombianos es relativamente normal que el funcionario robe, ese es un tema que no es menor en el problema de corrupción, y que no es menor tampoco en la posibilidad de denuncia de la corrupción. Es decir, como que la persona dice, listo, robó, ahora ¿cómo voy a denunciar este robo? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? Por supuesto, digamos, hemos avanzado en la construcción de algunas veedurías, hemos avanzado en la construcción, digamos, en la posibilidad de ir a la Procuraduría, a la Contraloría, a la misma Fiscalía a hacer denuncias, pero sin embargo, digamos, hace poco estaba Claire diciendo justamente, digamos, la idea del sapo, ¿no? Sí, y el whistleblower, la figura del whistleblower digamos, en Estados Unidos, que es una figura que se protege. Sí, claro. Aquí hay digamos, culturalmente o socialmente hemos construido la idea de que el que denuncia es un sapo, y nadie quiere ser un sapo, además. Y además tenemos la ley de la omerta. Matar. Sí. Claro, pero detrás además también está la idea de que es un envidioso, es decir, de que le faltó la oportunidad. Entonces, eso es todo un tema complicado porque, digamos, así yo quisiera de alguna manera salir a denunciar. La posibilidad social de denuncia está condenada desde el principio, es decir, como que todo el mundo me va a señalar. Es, digamos, de alguna manera decir que ese que denunció es el malo de la película y no el que robó y no el que se quedó con los recursos públicos. ¿Cómo se hace, digamos, cómo se haría para construir, digamos, un marco legal y una cultura social que proteja al que denuncia el robo de recursos públicos? Sí, porque otro factor que tú mencionabas es el miedo, pues el miedo a denunciar y la falta de protección del denunciante. Y también lo que veíamos en también este trabajo que hicimos, es el único que hice con Marcela y Transparencia, es que cuando en la oficina de control interno de una institución pública en Colombia hay denuncias y que esas denuncias la persona responsable del control interno quiere llevarlas ante la Procuraduría, pues no les hace caso, ¿sí? O no van a necesariamente relevar el caso ante la justicia luego. Entonces eso genera un problema en la cadena de denunciación al interior de la institucionalidad pública y también para el ciudadano la falta de protección y también la falta de mecanismos judiciales fuertes para llevar a cabo una demanda, diríamos, ante un acto de corrupción no están garantizados. Así que eso hace que la gente también se retiene mucho. Andrés Salamanca pregunta, por ejemplo, ¿qué estrategias de participación ciudadana se podrían diseñar para luchar contra la corrupción? Pues hay que reconocer que Colombia pues tiene una cantidad de canales y mecanismos de participación ciudadana y muchos de ellos tienen el tema de control social, digamos, desde ese espíritu de la fiscalización ciudadana. Hoy día pues existe la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, que se creó por el Estatuto Anticorrupción. Cualquier ciudadano colombiano puede ser veedor, con su cédula puede ser. Entonces,
digamos, esos mecanismos hoy día existen. Definitivamente lo que habría que buscar es, por un lado, la protección al denunciante, eso es un tema súper importante, pero y además la protección al denunciante interno, es decir, al funcionario que trabaja en la entidad. Ese es un tema súper importante. Incluso hay una agencia recientemente creada en el sector Hacienda, que es una agencia encargada de buscar la evasión de parafiscales y todos estos temas de rentas ocasionales. Y ellos están dedicados a investigar todo esto, y resulta que nos contaban, ellos en una reunión que tuvimos, que de todos los casos que hoy día tienen, fueron denunciados por gente que trabaja en las entidades. O sea, los mismos funcionarios son los que, porque son los que se dan cuenta, y ese funcionario no tiene ningún sistema de protección. Entonces, nosotros en Transparencia por Colombia le decimos a la gente: actívate, participa, protege lo tuyo, protege lo público, pero también hay gente que nos dice: oiga, pero mi vida está en riesgo. Le digo: cuídate, porque aquí no hay, ojo con eso, porque los sistemas de protección al denunciante, que es lo mismo que pasa en derechos humanos, un sistema de protección a una mujer víctima del conflicto armado no puede ser el mismo de esquema de, ¿cómo es? Señores de alto valor, ¿cómo se llaman esas cosas? Señores muy importantes que les ponen unos esquemas de seguridad. No es lo mismo para un denunciante de corrupción. Entonces, activar participación ciudadana, y cómo hacerlo. Hoy día el diseño institucional existe. Ese ciudadano que quiere hacerlo lo puede hacer ya. Ojo con los contextos, porque no hay garantizada su protección, y eso sí hay que decirlo. Bueno, les propongo que miremos lo que pasó en México y lo que pasó en Chile. El panorama no es diferente para Venezuela, que en la última encuesta de Transparencia Internacional se ubicó en el lugar número 161 de 175 países estudiados. Varios medios y expertos coinciden en que el arraigo de la corrupción en Venezuela no es culpa del chavismo, sino que viene de antes. Pero puede haber sido impulsada por el alto precio del petróleo, que durante los 15 años de chavismo pasó de 8 a 100 dólares. Las acusaciones de corrupción a gran escala en las altas esferas de chavismo son muy comunes, pero pocas veces pasan de la denuncia. Algunos casos sonados incluyen la importación de millones de toneladas de comida a un punto de podrirse. Este fue el caso de Pudreval, y el escándalo de la valija. La detención de un ciudadano que viajaba en un avión oficial, Guido Antonini Wilson, con una maleta con casi $800.000 en efectivo no declarados. El caso tuvo una amplia repercusión mediática porque coincidió con la campaña presidencial de Cristina Kirchner en la nación argentina y la presentación del referéndum por parte del presidente Hugo Chávez para cambiar la constitución del país, incluyendo normas que le permitirían buscar la reelección. En México también reina la decepción en torno a la figura de Peña Nieto, tras las encuestas GEA-ISA, grupo de economistas y asociados. El 40% de los ciudadanos no le cree a Peña Nieto. El 56% cree que ha hecho menos y un 62% cree que México está en crisis. Peña Nieto en campaña de elección mostró un aura de cambio, pero ahora, con los recientes escándalos que lo involucran a él, a su esposa y a miembros de su gabinete con actos de conflicto de intereses y corrupción, remite al pasado mexicano. En 2014, la periodista radial Carmen Aristegui, periodista de noticias MBS en México, dio a conocer una investigación en la que señala el hallazgo de una propiedad de Angélica Rivera, esposa del mandatario Enrique Peña Nieto, propiedad valuada en 86 millones de pesos mexicanos, equivalentes a 5,76 millones de dólares. Está a nombre de la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, perteneciente al grupo IGA, que ganó la licitación del recién anunciado Tren México-Querétaro. Más allá de la figura del presidente, la desaparición aún no aclarada de 43 estudiantes del Magisterio del Estado de Guerrero a finales de septiembre del 2014 puso en evidencia la complicidad de la policía estatal con los narcotraficantes. Hasta en Chile, considerado como uno de los países menos corruptos de América Latina, se han dado escándalos. El hijo de Michelle Bachelet debió renunciar a su cargo de director sociocultural de la presidencia luego de verse envuelto en una investigación por uso de información privilegiada y tráfico de influencias para la compra de una propiedad. 70% de los chilenos cree que hay mucha corrupción, según la consultora Plaza Pública Academ, y la popularidad de la presidenta Bachelet va en caída libre con solo 30% de la última medición. Bueno, nos vamos a una segunda pausa y ya volvemos para hablar más de la corrupción en América Latina.